Dios puede hablarte a ti. Yo quiero que Dios me hable. En la Biblia, Amén. Las personas necesitan aprender esto bien. Necesitas leer la Biblia para que Dios te hable. Si no, nadie te está hablando. Así. Nadie te está hablando. Cuando yo cierro esto, yo he tapado la boca de Dios. Cuando yo abro esto, yo estoy abriendo la boca de Dios para mí. Y Él me está hablando. Amén, amén. Necesitas leer la Biblia. Un hombre dijo una vez: yo puedo sentir el aliento de Dios. Estoy bueno todavía. Llevo muchos años todavía. Pero cuando tú haces así, tú puedes sentir el aliento de Dios, porque esto es la palabra. Amén. Es pura, es verdad. Tienes que leer la Biblia, no sé cómo explicártelo. Necesitas leer la palabra de Dios. Amén. La palabra inspirada significa hablado por Dios. La expresión inspirada, segunda de Timoteo, solo aparece en este versículo. Hay otra expresión que se parece mucho a esta. Está en segunda de Pedro 1:21, que dice: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Nota que el versículo dice: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. La profecía es la palabra de Dios. Lo que está aquí nunca fue traído por voluntad de un hombre. O sea, que un hombre diga: cónchale, no escribió un libro. Sí, no escribió un libro. ¿Y qué le va a poner? Génesis. ¿Y qué va a poner ahí? Nada, no sé, voy a escribir sobre ahí, una historia ahí que inventé ahí. Eso no va a pasar. Es imposible. Voy a escribir sobre Mateo. Sobre Mateo, y que un día nació un rey, que Jesús murió. Bueno, jamás sucedió. Eso puede ser cualquier libro que tú puedas leer, una novela, Pero la Biblia es historia, es verdad. Amén. O sea que las Escrituras, la Biblia, jamás pudo ser la creación de un hombre, el invento de un hombre, la idea de un hombre, el ingenio de un hombre. Nunca. Es de Dios. Esa es la palabra de Dios para el hombre. Nota que el versículo me explica cómo vino la Biblia. La Biblia dice: fue traída nunca, la profecía fue traída por voluntad humana. O sea, jamás Dios voy a explicarlo de esta manera. Dios usó hombres. Nota que el versículo dice: sino que los santos hombres de Dios. Estos son los agentes que Dios usó. Dios usó hombres santos. Esto no quiere decir que eran hombres así, con una cosita así, unas alitas. No. Eran hombres apartados para Dios. La palabra santo significa apartado para un fin específico. O sea, Dios apartó a Moisés. Ven acá, Moisés. Te necesito. Vas a escribirme Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. Moisés nunca quiso. Él nunca quiso ir cuando Dios lo envió. Si tú lees bien el libro de Éxodo, él colocó muchas excusas, pero al final él fue. ¿Por qué? Porque Dios está diciendo: yo lo escogí. No fue porque él quiso, yo lo escogí a él para un fin, para que sacara el pueblo de Egipto y me escribiera Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. Él escribió todos esos libros. Dios lo escogió y lo apartó para ese fin. Pero el versículo dice: nunca la profecía fue traída por voluntad humana. O sea, nunca un hombre puede decir: pero es que yo también escribí. Ah, tú también escribiste algo. ¿Qué escribiste? Pero Dios no te usó. No, eliminado. Alguien se podría preguntar: pero ¿cómo es posible que tenemos 66 libros aquí? ¿Cómo sabemos si esos libros son verdad, toda la palabra de Dios? Podríamos tener algún libro que no es de Dios. Podríamos tener algo aquí infiltrado que no es de Dios. Podrías pensar esto. Por ejemplo, hay muchas Biblias, hay unas Biblias que tienen libros como Esdras, segunda de Esdras, tienen en el libro de Daniel, tienen más capítulos, tienen unos cánticos de los hombres en el horno de fuego, tiene a Macabeos, tiene Judith, tiene muchos libros que no están metidos en el canon, en la regla que es esta.
Por muchos años se estudió cuáles serían los que estarán metidos o estarían introducidos en el canon de las Escrituras. El libro tenía que hablar de Dios, el libro tenía que ver algo con Dios, tenía que tener algo específico de Dios, así como el Nuevo Testamento. Para establecer o que quedara establecido el Nuevo Testamento, que es desde Mateo hasta Apocalipsis, se estudiaron todos los escritos de Pablo y de los apóstoles para poder establecer que estos libros fuesen aceptados en el canon o en la regla como palabra de Dios. El libro tendría que ser escrito por un apóstol. Esto es un hombre que estuvo con Cristo, su ministerio, estuvo en todos los milagros de Jesús, vio a Cristo personalmente, estuvo con Cristo personalmente y fue enseñado por Cristo personalmente y comisionado por Cristo personalmente para poder escribir un libro de la Biblia. Todos los libros que están en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, fueron escritos por hombres que Dios comisionó, entrenó, enseñó para esto.